Buenas noches, andaluces. Continuamos una semana más en este espacio que ha ideado PTV Andalucía para llevarte la Semana Santa de toda nuestra comunidad autónoma, de nuestra región, de la región más bonita del mundo, de Andalucía, de cómo viven todas y cada una de sus ciudades pues estos momentos mágicos, esa preparación para el Domingo de Ramos, esta Cuaresma. Para eso hoy viajaremos a Granada, a Córdoba, a Málaga y a Sevilla, en este compromiso que tiene esta casa para ti, para que disfrutes de esta Cuaresma. Así que vamos otro viernes más con el programa Andalucía en Cuaresma. Bueno, pues esta noche, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a ir a Granada, pero no a Granada capital. Vamos a coger esa autovía que nos lleva hacia Almería y vamos a hacer una parada en Guadix, donde la localidad occitana pues, nos va a contar la historia del Señor del Llavero. ¿Quién es el Señor del Llavero? El Señor del Llavero, una talla imaginera que se remonta a los siglos de historia de la localidad de Guadix. Sus monjas, en 1810, a través de la invasión francesa, bien lo saben. Así que, Fernando, todo tuyo el viaje. Cuando al principio del siglo XIX los franceses llegan a nuestro país, llegan también hasta la provincia de Granada, llegan hasta tierras occitanas. Estamos en las puertas de lo que fue el convento de las Clarisas. Hoy estamos casi en el centro de la ciudad, de Guadix, pero entonces esto en gran medida eran tierras cercanas al campo, tierras cercanas a las huertas. Entran las tropas francesas y quieren entrar dentro del convento, quieren entrar dentro de la iglesia. Las monjas ya se lo pueden ustedes imaginar, asustadas, con mucho miedo en el cuerpo, temen el momento en el que los franceses entren por estas puertas. ¿Qué es lo que hacen? Cogen a la imagen de Jesús Nazareno y lo ponen dentro de la puerta de la iglesia, en su interior. En ese momento las monjas abren y los franceses se encuentran con el rostro del Nazareno. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué es lo que pasó? Pues nos lo va a contar precisamente la actual Hermandad del Nazareno, del Llavero. Fantástica esa historia que hay detrás de una de las imágenes a las que más devoción se le tiene en Guadix, nuestro Padre Jesús Nazareno.
el que se conoce como el llavero, precisamente por esa historia que he empezado a contarles y que quien mejor nos lo va a contar es precisamente el hermano mayor de la cofradía. Víctor Pérez, muchas gracias por acogernos. Buenas tardes, hola. Mejor sitio no hay. Pues la verdad que no, un sitio bastante acogedor y con el presente. Nos impresiona siempre ver al nazareno, no es el nazareno de los franceses, porque aquel nazareno tristemente desapareció en la Guerra Civil. Pues sí, desgraciadamente aquí la guerra hizo mucho daño, no solo se destruyeron muchísimas imágenes y muchísimos textos, muchísimos libros religiosos. La guerra en esta zona hizo un daño terrible, casi no conservamos datos. Ahora hablaremos de la realidad, del presente de la hermandad, pero a mí es que me fascina ese pasado y esa historia tan personal que tenéis en la hermandad del llavero detrás de esta imagen. Decía yo, año 1810, llegan los franceses a Guadix, a esta comarca, y van a apoderarse del convento para convertirlo a lo mejor en cuartel, ¿no? Como hicieron en tantos conventos. Sí, en el año 1810, como bien has dicho, las tropas francesas deciden entrar a Guadix y hacer En el convento el cuartel, ¿no? El cuartel en el convento, efectivamente, y por aquel entonces la imagen antigua de Jesús Nazareno, una imagen de origen granadino, de escuela granadina, una imagen preciosa, tenía muchísima devoción y las monjas deciden, ante la negativa por parte de ellas de que hagan campamento en el convento, deciden ponerle las llaves al Nazareno y dejarlo en la puerta de entrada. Cuando las tropas francesas dicen de abrir esa puerta, se encuentran con esa imagen del Nazareno, con esas llaves, la Madre Superiora le dice al capitán francés que ellas se van a ir del convento y que las llaves las tiene el Nazareno, que las cogieran y que se quedase. Ante el temor del capitán francés de ver aquella imagen con las llaves, no fue capaz de retirárselas al Nazareno, no pudieron hacer campamento en el convento, con lo cual las tropas decidieron retirarse. Dicen que incluso cuando los soldados se van, cuando el capitán intenta acercarse al Nazareno, sí. Se ponen enfermos, se echan hasta líquido por la boca. Cuenta la historia que pide un vaso de agua y le dan este vaso y al hombre le cae mal y empieza a echar espumarajos. Todo esto influye en la retirada de las tropas francesas del convento de Santiago. Desde entonces, pues esta imagen se le conoce como el llavero. Y nuestra hermandad, desde el año 1980, si no recuerdo mal, recrea, digamos, cada Jueves Santo esta historia. A la hora pasar por la puerta, ¿no?, desde aquel convento. Sí, cuando salimos, la hermandad sale a la calle, rodea el templo de Santiago, porque detrás está el convento, nos dirigimos a la puerta del convento y ahí un hermano se encarga de ponerle las llaves, cada año un hermano distinto. Oye, ¿vuestra estación de penitencia qué día es? Jueves Santo. Jueves Santo. ¿Y cómo se vive? ¿Cómo lo vive Guadix? ¿Cómo recibe Guadix en las calles al llavero? Bueno, hay que tener en cuenta que es una imagen que tiene muchísima devoción. El Jueves Santo en Guadix es un día muy fuerte, como pasa en otras localidades, claro está, el primer día festivo, después de unos días de trabajo, y en Guadix esta imagen tiene muchísima devoción, también porque está muy relacionado con la historia de Guadix, ¿vale? Una imagen, pues, como podéis ver, que el Señor cargando la cruz, pero tiene una imagen muy dulce, muy bella, que nos indica, ¿no?, el sufrimiento que está teniendo, pero a la vez que lo está pasando de una manera como quiere hacernos ver a nosotros, ¿no?, de liberación, digamos. La hermandad, ¿cómo estáis? ¿Qué proyectos tenéis? Bueno, pues después del COVID, que como a todo el mundo nos dejó parados, los siguientes proyectos que tenemos es terminar de arreglar la capilla, terminarla, y luego ya, si Dios quiere, en este año que tenemos elecciones, el proyectos siguientes serían levantar la casa de hermandad que tenemos y seguir adelante con el paso. Buenos proyectos.
Qué buenos proyectos no están mal. y con ganas de trabajar, ilusión No que están nunca mal. falta. Sí, pues sí, porque todos los proyectos son lo que hace que la gente se pueda vincular un poco más y se sienta más atraída, más atraída, no, más activa dentro de lo que es la vida de la propia hermandad. Víctor, muchísimas gracias por contárnoslo. Merece la pena venir un Jueves Santo a Guadix y ver ese momento de la entrega de la llave que se le pone al nazareno, al llavero, como se le conoce en Guadix, y vivir con vosotros esa jornada. Estáis invitados porque la verdad que, hombre, yo que voy a decir que soy el hermano mayor y desde chiquitín estoy en esta hermandad, pero es un momento muy bonito, muy entrenable y la gente le gusta ver las caras de la gente que está presenciando el momento y ver esa felicidad, esa emoción. O sea, un momento muy bonito en el Jueves Santo. Muchísimas gracias y que este Jueves Santo en la calle lo disfrutéis y lo podéis vivir con todo su esplendor. La Semana Santa de Guadix, ya ven ustedes, cargada de historias impresionantes. Impresionante la devoción que beben los siglos de historia, no solo en Guadix, en Granada, sino también en Córdoba, que es nuestra siguiente parada en este Andalucía en Cuaresma. A continuación, pues este presentador charlará con Enrique León, Quique León, para los amigos, que fuera pregonero de Semana Santa de la ciudad de Córdoba en 2012, pero sobre todo un apasionado de la historia. Y como apasionado de la historia que es, nos recordará la figura del concejal Julián Bustillo. ¿Quién fue el concejal Julián Bustillo? Lo descubriremos a continuación. Bueno, nos encontramos en la antigua sacristía de la compañía, actual capilla de la Tademo, y nos acompaña nuestro amigo y colaborador Enrique León Pastor, que fuera hermano mayor del Sepulcro, que fuera pregonero de la Semana Santa de Córdoba, y hoy vamos a viajar y a bucear en esos libros de historia pues que tanto le gusta a él para arrojarnos luz a la Semana Santa de Córdoba. Hoy vamos a hablar de la Semana Santa de Córdoba de mediados del siglo XIX. Vamos a conocer qué Semana Santa tenemos y una figura muy especial que hay, que tiene nombre y apellido. ¿Cómo estaba esa Semana Santa del mitad del siglo XIX en la ciudad de Córdoba? Bueno, pues quizás me lo había oído muchas veces, pero realmente la Semana Santa del siglo XIX en Córdoba, pues prácticamente que tiene 30 años sin Semana Santa en la calle. Que no quiere decir que no hubiera una serie de cultos internos en las cofradías que sobreviven a una situación de crisis extrema. Pero sí es cierto que en 1849 no había Semana Santa en Córdoba. O sea, en 1849 se celebra por primera vez el Santo Entierro, que en su momento había dejado decretado Trevilla a través de su normativa, pero que no se llegó a ejecutar hasta ese momento. Es decir, en 1819, cuando el decreto sale a la luz, que está muy influenciado por todo el contexto histórico de la Ilustración y de los movimientos reformistas de la Ilustración, y es generalizado en todo el país, y además está dirigido por el Consejo de Castilla, o sea que no es nada raro lo que intenta realizar Trevilla, que no es acabar con la Semana Santa. Yo creo que a Trevilla se le ha tildado como el gran ogro de las cofradías, y él lo que intenta es salvar las cofradías de una situación de crisis extrema. Sí es cierto que la medicina que ponen pues no es la adecuada, y entonces el enfermo, que es la Semana Santa de Córdoba, las cofradías de Córdoba, pues acaban falleciendo en el sentido más literal de la palabra, porque la manifestación pública de fe en las calles de Córdoba desaparece. Y ese hecho
pues conlleva que la Semana Santa de Córdoba gire en torno a muchos aspectos, en cuanto a estética, en cuanto a pérdida patrimonial, en cuanto a tradiciones que se pierden en esos 30 años del siglo XIX. Y bien, pues en 1849 hay una propuesta, no por parte de las cofradías, sino por parte de la municipalidad, por parte del ayuntamiento, de recuperar la Semana Santa en Córdoba, porque es la única capital andaluza que no las tiene. Y en ese ambiente, pues hay que contextualizar la resurrección de la Semana Santa en Córdoba, pues que no había, y es desde el ayuntamiento donde se mueve un poco ese movimiento que está muy aletargado, prácticamente en vías de extinción de las cofradías en Córdoba. A partir de ahí sale la primera edición en 1849 y sigue realizándose hasta 1965, creo recordar, o 66, donde finalmente termina por desaparecer lo que es la procesión del Santo Entierro. Aquí hay una cosa que sí me gustaría dejar clara. Muchas veces se identifica el Santo Entierro con la Cofradía del Sepulcro, y no es así. Es decir, la procesión era la del Santo Entierro, pero en la procesión del Santo Entierro no solo participaba la Cofradía del Santo Sepulcro, sino que participaban muchas más. Es decir, el Santo Entierro no es la Cofradía del Sepulcro, es la Cofradía del Sepulcro, el Cristo de Gracia, Jesús Caído, Jesús del Calvario, todas aquellas cofradías o advocaciones que participaban en esa única procesión que había en Semana Santa el Viernes Santo. Entonces, a partir de 1849 es cuando se reactiva la Semana Santa en Córdoba, y la procesión oficial del Santo Entierro sí es cierto que sirve para que las cofradías se vayan reactivando, ¿no? Es como el catalizador que hace que poco a poco algunas cofradías se reorganicen, otras cofradías que están muy aletargadas se reactiven y tomen conciencia de sí mismas. Caso de Jesús Caído, por ejemplo, que es una de las primeras en reactivarse, y en definitiva pues un poco el cimiento de la actual Semana Santa. No se podría entender la Semana Santa de hoy en día si no analizamos muy en detalle la Semana Santa de ese siglo XIX. Y hay una persona que es el encargado de recuperar todo esto, y que a lo mejor la Córdoba Cofrade lo ha obviado y lo ha olvidado de la memoria, y es de justicia pues que se le reconozca, ¿no? Sí. ¿Esa persona quiere? Yo creo que la Semana Santa en Córdoba le debe un pequeño homenaje a esa persona que hace esa inmensa labor de no de recuperarla, sino de resucitarla, que es Julián Bustillo, un concejal, abogado, y es el que presenta esa moción en el ayuntamiento, que es aprobada y se lleva a cabo en 1849. Sus razonamientos son varios, uno de ellos el que os he comentado, de que la ciudad de Córdoba es la única que no tiene Semana Santa, y ya por aquel momento se empieza a hablar de que es turismo, de que la Semana Santa también aporta llegada de visitantes y de viajeros a la ciudad, y que debe reactivarse ese movimiento. Eso por un lado. Y por otro argumenta una problemática de tipo ético, por así decirlo. Y es que en Semana Santa en Córdoba pues había de todo menos piedad popular. Y así lo manifiesta en su escrito, donde dice que la ciudad en esos días santos pues prácticamente que es una ciudad que vive en el pecado, ¿no? Y entonces manifiesta esos dos argumentos para llevar a cabo esa actividad. Dice que la población, pues si tiene Semana Santa en la calle, pues dejará de tener actividades o olvidará acciones criminales o delictivas que se están teniendo en esos días. O sea, es muy interesante el texto que presenta y que se lleva a cabo en 1849. ¿Y esa influencia de este concejal, de Julián Bustillo, puede venir porque viniera de alguna familia de cofrades de la Hermandad de los Dolores o del Santo Sepulcro, de que esos 30 años que no hay Semana Santa viaja, por ejemplo, a Sevilla o a Málaga? Realmente este personaje sería interesante rastrear en los archivos cuál sería su contexto. Evidentemente en el libro de la Cofradía del Santo Sepulcro no nos ha dado para eso, porque no era uno de los objetivos, pero sí sería un tema a tratar en alguna investigación relacionada con las cofradías.
Que las personas de cierto poder adquisitivo o de cierta situación social viajaban a Sevilla de Semana Santa, no hay duda, porque hay documentación que lo avala. Y vamos, en una de las primeras carteos que hay en las organizaciones del Santo Entierro, de las primeras ediciones, se invita a todo el profesorado de lo que hoy es el Instituto Góngora, ¿vale? Y el profesorado responde que no puede asistir ni el director ni sus profesores, sus catedráticos, porque se encuentran en Sevilla. En la playa no estaba. En Semana Santa Sevilla no se va a la playa. Primero porque no tiene playa y segundo porque lo que se celebra en Semana Santa en Sevilla es la Semana Santa en la calle. Entonces ahí se ve ya un primer movimiento de personas que viajan desde Córdoba a Sevilla, seguramente a disfrutar de la Semana Santa sevillana, que aumenta aún más con la llegada del ferrocarril y que incluso hay algunos poemas que hablan de las maravillas que se ven en Semana Santa allí en Córdoba, de una revista cordobesa. O sea que la mirada hacia Sevilla por parte de las cofradías en Córdoba no es tan reciente como muchas veces se nos quiere hacer ver, sino que la influencia sevillana en la Semana Santa de Córdoba es un hecho consustancial a la historia contemporánea de la Semana Santa de Córdoba. Y es que desde 1849 esa pérdida patrimonial, esa pérdida de tradiciones que ha provocado esos 30 años sin Semana Santa, hacen que las personas que tienen que poner en marcha todo este teatro en la calle, pues miren a donde se está celebrando. Hay documentación en la Cofradía de Jesús Caído, que su primera junta de gobierno la realizan o la organizan en torno a aquellos parroquianos que recuerdan cómo se sacaba la imagen a la calle. O sea que eso te hace ver un poco el contexto donde nos estamos moviendo, ¿no? De una pérdida patrimonial tremenda, patrimonial en el sentido material de la palabra, pero una pérdida también de costumbres, de ritos, que no se sabe realmente cómo se sacaba una imagen a la calle. Entonces es normal que se busque un referente, ¿no? Y ese referente fue Sevilla y está en el mismo resurgimiento de la Semana Santa de Córdoba. Sí, y para terminar, una frase que hemos tenido y la hemos escuchado varias veces por tu parte, realmente ahí vemos que no copiamos la Semana Santa de Sevilla a día de hoy y quizás seamos la única Semana Santa que reinterpreta porque se ha quedado vacío de costumbre, ¿no? ¿Cómo se puede ver a día de hoy esa reinterpretación? Es decir, ¿cómo le hemos dado el acento cordobés? Sí, yo creo que la única Semana Santa la única, o una de las pocas Semanas Santas que tiene sentido que haya copiado el modelo sevillano es la cordobesa, porque realmente cuando resurge el modelo de Pretrevilla ha desaparecido. Las parihuelas antiguas pues, están prácticamente desaparecidas y en 1864 es cuando se introduce el nuevo modelo, ¿no? Entonces, por así decirlo, es una acción lógica y natural de las personas que no tienen recursos para saber cómo se organiza esto y miran a una Semana Santa que tiene pues una trayectoria que le hace mirar hacia allí. Entonces es una forma natural de hacerlo. Córdoba en ese sentido pues ha reinterpretado el modelo, especialmente en algunas cofradías que han sabido darle un sello especial a ese modelo y que se ve prácticamente en su puesta en escena en la calle. Perfecto, con esto acabamos. ¿Un ejemplo de hermandad? Pues mira, Ánimas es una cofradía sevillana, aunque algunos cuando escuchen esto se tiren de los pelos, pero una semana es un modelo sevillano reinterpretado, que no solo tiene referentes de Sevilla, sino que hay en Écija, en Jerez, donde cogen en el grupo cántico elementos, pero en esencia es una cofradía sevillana, por la estructura de los pasos, por el cortejo. Perfecto, pues dejamos a nuestros espectadores que encuentre esa semejanza. Muchas gracias, Enrique, por atender a esta casa, que además este reportaje irá también para a nivel andaluz, Sentir Cofre de Andalucía en Cuaresma, que se emite todos los viernes de 10 a 11. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Conclusiones claras, las que se sacan de este reportaje. Una Semana Santa, ¿qué Semana Santa no hubiéramos encontrado en Córdoba si no hubiera habido esa paralización de 30 años? Julián Bustillo, una figura que los cordobeses debemos de valorar y admirar. Una figura como el trabajo de nuestros imagineros. Imagineros que ahora, si nos desplazamos a Málaga,
organizan una exposición anual donde vemos pues todas las tallas imagineras que tiene la capital costasoleña. Alejandro, todo tuyo el reportaje. Nos encontramos en el Café Bar Puerta Oscura en el marco de su exposición cuaresmal, que este año está dedicada a la figura del imaginero y pintor Ángel Sarmiento. Nos visita aquí el profesor Antonio Fernández Parada. Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir sobre la trayectoria artística de Ángel Sarmiento? Antes de hablar un poco del final de nuestra exposición, tenemos que ubicarnos en el contexto. Nos encontramos en el Bar Puerta Oscura y no es cualquier sitio. Quizás para el cofrade o el habitante común no entiende la magnitud desde el punto de vista para la imaginería, la historia de la imaginería procesional de este lugar. Nos encontramos en un sitio emblemático a la altura de lo que puede ser el Portal de la Hornacina, es decir, probablemente sean los dos sitios más paradigmáticos en la historia de la imaginería contemporánea. Este año es el de 30, es decir, estamos en un sitio que hacen 30 exposiciones o 30 años que llevan celebrando exposiciones sobre la imaginería procesional. Por aquí han pasado los grandes imagineros del siglo XX y del siglo XXI, con lo cual nos encontramos ante una cita imprescindible cuando llegan los tiempos de Cuaresma. Entonces, con esta obra que estamos viendo aquí de Ángel Sarmiento, se revaloriza quizás mucho más la figura de este joven artista imaginero antequerano, ¿no? Totalmente, y además era necesario pasar por este sitio, ¿no? Si no has pasado por Puerta Oscura, realmente no existes en la historia de la imaginería, y es algo que los escultores son conscientes de ello, la publicidad, el trabajo que tiene, la selección de las obras. Normalmente encontramos aquí una serie de obras muy exclusivas. Cualquier escultor imaginero del siglo XXI tiene que tener obligatoriamente el Puerta Oscura como su referente. Todos los grandes han pasado por aquí. ¿Qué podríamos definir de la trayectoria artística de Ángel Sarmiento? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de hablar de Ángel es un poco en los antecedentes, ¿no? Ángel lo podemos considerar el epílogo de la escuela antequerana, ¿no? Y un buen epílogo porque tiene muchas cosas que contar, ¿no? Pero si nos ubicamos en finales del siglo XIX, todavía estaban vigentes la tercera generación de escultores de la familia de escultores de los Márquez y de los Carvajal. Esto enlaza directamente con el arte de los Palmas, que tuvimos la oportunidad de comentarlo otro día en programa, y a lo largo del siglo XX tenemos que irnos prácticamente a los años 70 para encontrar otro escultor en la ciudad antequera, que será la figura de Pepe Romero. Una obra muy interesante, una producción muy interesante que probablemente ha tenido poca trascendencia, ¿no? Tenemos alguna figura más como Antonio García Herrero, y en este contexto ya en la década de los 2000 de repente o se extiende este largo caminar de la escuela antequerana hasta la figura de Ángel Sarmiento. La figura de Ángel Sarmiento renace desde la naturalidad, desde un niño que se cría en la cofradía, que nace viviendo cómo se viste la Virgen, cómo se trabaja la cofradía, de familia cofrade, un niño con cualidades artísticas muy desarrolladas desde pequeño, es decir, solo tenemos que ver la impresionante trayectoria a nivel, por ejemplo, de cartelería procesional. Carteles curiosos porque son carteles escultóricos, son carteles matéricos, pero claro, estamos hablando de un niño fruto de las circunstancias. No es solamente un niño que ha pasado por talleres, como es en el caso de su estancia en el taller de Ruimonte, con una fecha muy temprana, porque pasó apenas con 12 años, ya estaba echando una mano, modelando barro y haciendo cosas en el taller de José María. José María tuvo a bien de enseñarle como la práctica del oficio, ¿no? Con lo cual esa base del taller ya existía. Quizás otra de las cualidades más importantes dentro de la figura de la obra de Ángel Sarmiento sería, por supuesto, la formación, licenciado en Bellas Artes, pero también tenemos que tener en cuenta que es una figura excepcional a nivel de diseño. Dibuja muy bien, compone muy bien, es una figura que se documenta muy bien, que le gusta el plano de la realidad mística y es capaz de proyectar a sus imágenes, con lo cual estamos hablando de un artista que es polifacético, porque pinta, dibuja, esculpe, hasta llegar al culmen de esta situación que es la exposición del Puerta Oscura, ¿no? El camino no ha sido fácil, porque entre media hemos tenido muchos carteles, recordemos todos, por ejemplo, ese cartel, como mencionamos anteriormente, de la Semana Santa de Málaga el año pasado, el de la Esperanza de Triana, otros tantos, ¿no? Hace poco pudimos ver, por ejemplo, el cartel que hizo para el Encuentro de Hermandad de Misericordia de Antequera, que era totalmente escultórico, ¿no? Esa esencia se ve muy bien reflejada, ¿no? También es importante mencionar su faceta como diseñador. Tendrá muchas cosas que contar en el futuro. Vemos diseños que mantienen su esencia, pero él, en ese conocimiento, por ejemplo, de lo que denominamos el estilo antequerano, es capaz de hacer algo real actualizado al siglo XXI, ¿no? En todo este contexto que estamos mencionando, entre pinturas, esculturas, carteles, de repente surge esta exposición que viene consolidándose, o es el reflejo de una serie de producciones paradigmáticas en la producción del artista.
Antonio, ¿qué podemos decir de las obras que componen esta exposición del Café Bar Puerta Oscura? Bueno, tenemos que tener en cuenta que es una obra bastante monumental, a pesar de que son solo 3 piezas, llenan totalmente el espacio en el que nos encontramos, ¿no? Y esto es una cualidad, porque significa que la obra tiene presencia y tiene empaque dentro del contexto de la realidad expositiva, ¿no? Esas 3 obras son bastante particulares porque son 2 barros de obra ya creadas y tenemos una obra creada expresamente para esta exposición, con lo cual nos permite dialogar en un Ángel Sarmiento que está al día de lo que está pasando en el mundo, nos permite también contar cómo su propia esencia antequerana, cómo el propio clasicismo escultórico se refleja en todas estas producciones, ¿no? Quizás si empezamos por la más antigua de las que encontramos en esta exposición, podemos ver el Ecceomo, con una pieza que tenemos al fondo, ¿no? Muy bien expuesta, por cierto, que le sienta muy bien el contexto, la iluminación. Vemos un barro, una terracota, en este caso en su color, el que diríamos en blanco, que sería la afirmación tradicional, ¿no? Es una obra muy interesante porque es la pieza, digamos, el boceto que posteriormente se saca de puntos para el Cristo que hace para el Cordero de Dios, para Villanueva de la Concepción. Es una obra que refleja perfectamente todo el ideario de Ángel Sarmiento en su corta, muy larga trayectoria, pero podemos ver muchas cosas. Podemos ver una obra bien compuesta, podemos ver ese clasicismo que es tan imperante en la escuela antequerana y del que es totalmente heredero. En Antequera no hay paños aireados, no hay excentricidades, nada se sale de su sitio. Y esto lo podemos ver perfectamente en esta obra, ¿no? Es una obra que, si la comparásemos con el Ecceomo de Gregorio Fernández, el contraposto sería un excepcional, ¿no? Con lo cual Ángel Sarmiento, igual que los grandes escultores del siglo XVII, XVIII, están totalmente al día de lo que está pasando. Y el clasicismo siempre en modernidad, Picasso ya lo hizo en ese momento, ¿no? Aquí no hay deformación en la realidad. Encontramos una imagen nítida, clara, perfecta, bien definida, bien compuesta, funciona bien, dialoga bien con el espectador, tiene una composición curiosa y eso ha llamado muchísimo la atención. Es una figura muy amable de entre ese dolor que viene de la escuela granadina y en la escuela antequerana hacemos de particularidades. Tenemos que decir que, aunque aquí lo vemos en barro, como estamos viendo el boceto, es una obra que en el acabado final es muy espectacular a nivel de colores, de policromía, y eso es una de las grandes características también, ojo, de la escuela antequerana en toda su historia, porque en Antequera se pintó muy bien a lo largo de la historia, pero también es una de las características principales de Ángel Sarmiento. Es una obra muy bien acabada, muy bien matizada, con tonos oscuros, con tonos claros, con tonos mates, y eso hace de la obra que tenga una gran expresividad. Me gustaría comentar también, Alejandro, otra cuestión más relacionada con la obra. El año pasado recibió el premio de la Hornacina, que hemos comentado anteriormente, que probablemente no, seguro, es el gran acontecimiento cofrade junto con esta exposición en el calendario de la Semana Santa, es todo el premio de la Hornacina. El premio de la Hornacina el año pasado, en sus 2 vertientes, tiene uno del especialista y uno del público. El público fue capaz de reconocer que en la obra de Ángel Sarmiento había algo diferente. Y es curioso porque ahí se presentan los grandes escultores del contexto y del momento, los podemos ver perfectamente definidos, ¿no? Y Ángel Sarmiento, con la primera vez que se presenta al concurso con una gran obra, es decir, gana el concurso, ¿no? Estamos hablando de algo trascendental para la historia de la imaginería, y además el contexto del premio tendrá aproximadamente ya unos 15, 16 años. Es decir, no estamos hablando de cualquier cuestión, ¿no? Vemos también aquí en esta exposición el boceto del primer crucificado a tamaño natural que hizo Ángel Sarmiento para la localidad de Casabermeja, ¿no? Nos encontramos, Alejandro, ante una pieza que es un cúmulo de virtudes y que hay que entenderla en un contexto muy particular, ¿no? Por un lado, primero tenemos que entender la propia formación del escultor. A pesar de ese contexto sevillano en el que se forma, yo creo que es algo mucho más importante sus propias esencias cofrades, ¿no? Porque sin él no vamos a entender este crucificado, que es muy particular. Es un crucificado que se aleja totalmente del neobarroco sevillano imperante, e incluso, ya lo comentaremos también, se aleja también de la propia esencia escultórica que se está produciendo en la ciudad de Málaga, ¿no? Para entender este crucificado, que lleva por nombre de la salud, que se hace para la ciudad de Casabermeja y que se presentó el año pasado creo recordar que fue su primera salida procesional, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de dónde viene, porque no surge de la nada, ¿no? Ángel Sarmiento venía ya experimentando la figura del crucificado de varias maneras, había hecho varios formatos pequeñitos, por ejemplo el que hizo para la Cofradía Humildad Paciencia, para la Cruz Alzada. Eran crucificados también muy antequeranos, porque eran cristos muy relacionados con el crucificado de las penas de Antequera, pero claro, cuando vemos este crucificado se produce una ruptura también con su propio maestro, con el José María Ruiz Monte. Muchos llegamos a pensar que, bueno, que su primer crucificado estaría en la esencia de los grandes crucificados monumentales de la obra de Ruiz Monte, ¿no? Pero sorpresa plena para todos nosotros, cuando vimos este crucificado entendimos otras muchas más cosas, pero claro, aquí hay que mirar más atrás, ¿no? ¿Por qué es como es este crucificado? ¿Por qué rompe con la ruptura, ¿no? Ángel Sarmiento es una persona que se mueve en un ambiente cultural muy particular. A pesar de la internacionalidad de su arte y de los viajes, de las estancias fuera, su fondo cultural es Antequera, y es su cofradía y es lo que está pasando en Antequera, ¿no?
Ángel tiene una sensibilidad un tanto particular que conecta excepcionalmente con el manierismo antequerano de la ciudad en el siglo XVI, ¿no? Recordemos que el manierismo de la ciudad antequera se expresa de una manera diferente, es menos duro que, por ejemplo, el manierismo castellano, incluso podríamos comparar con la pervivencia del manierismo con el Cristo de los Ciegos en Málaga. En Antequera están pasando otras cosas totalmente diferentes, ¿no? Porque el manierismo se entiende como un clasicismo bastante rotundo, pero claro, vemos figuras totalmente diferentes, ¿no? Y justo a tus espaldas pues se encuentra la obra que Ángel Sarmiento ha hecho exprofeso para esta exposición de la Cuaresma de 2025, que se trata de una Magdalena penitente. Bueno, nos encontramos ante una obra monumental que cierra el ciclo de estas tres imágenes que hemos comentado. Es una obra muy interesante, además creada exprofeso para esta exposición. Las otras dos, como hemos comentado, eran piezas que se habían trabajado inicialmente en otros contextos, pero para esta exposición se crea de manera, se diseña algo como muy efectista, ¿no? Ángel quería hacer algo que conectase con el público, con una realidad, por haber hecho cualquier tema de la pasión mucho más cercano al espectador, pero de repente nos encontramos con una figura rotunda, bien resuelta, bien compuesta, donde de nuevo vemos todo el ideario escultórico de la figura de Ángel Sarmiento, ¿no? Si la desglosamos un poquito, vamos a empezar por el crucificado, que hemos dicho que ya tenía algunos pequeñitos hechos, ¿no? En este crucificado también vemos otra parte en la que le gusta expresarse Ángel Sarmiento, que conecta con ese manierismo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que son esas figuras alargadas, donde la composición es clásica, está bien resuelta, está cerrada, pero encontramos figuras con un canon clásico. Esto será una de las características iniciales hasta el momento, veremos cómo en todo lo que le queda por delante Ángel Sarmiento se va produciendo, pero es un crucificado, a pesar de su tamaño, muy efectista, lo vemos totalmente policromado, que por cierto no hemos mencionado, aunque hemos dado algunas pinceladas, la cuestión de la policromía. Es un escultor que policroma muy bien, conoce perfectamente el oficio y sus obras están muy bien trabajadas desde el punto de vista de la policromía. Entonces, en este pequeño crucificado, junto con la Magdalena, es dentro de las tres obras, sería la cuarta si la consideramos una independiente, podemos ver todo ese ideario también pictórico que es tan característico de la obra de Ángel Sarmiento, ¿no? Si nos ubicamos en la pieza monumental de la Magdalena, tenemos que tener en cuenta también que es una obra realizada en barro, y en este sentido el barro se convierte en un material totalmente expresivo, un material totalmente artístico. El escultor no necesita de la madera para construir un relato. Y esto también es una virtud, porque Ángel es un gran barrista, es un gran escultor, pero hay muchos grandes barristas que después no son grandes escultores. Y esta realidad sí que la vemos unida, se cogen de las dos manos, como hace poco teníamos la exposición en el Prado, donde la pintura y la escultura se cogían de la mano. Esto es un ejemplo muy paradigmático que podemos mencionar, ¿no? Con respecto a la Magdalena también podemos incluir no solo la composición, que es una composición movida, una composición agitada, que nos refleja ese momento de éxtasis en el que se encuentra la protagonista, en el sentido de recuperando, ¿no?, la obra más allá de las escenas bíblicas, como comentábamos, pero tiene varias particularidades, Alejandro, que me gustaría comentar. Yo creo y estoy totalmente convencido que esta Magdalena de nuevo es fruto del contexto histórico y social en el que se mueve nuestro escultor. El primer referente directo sería la Virgen de los Afligidos, realizada por Diego Márquez en torno a 1787, casi seguro, por lo menos lo que tiene que ver en el perfil de la obra. Es una obra que vemos muy bien marcada, con entrecejo marcado, la quijada también muy bien resuelta, todo eso es propio de lo que estamos viendo en el ambiente antequerano de la ciudad antequera. Y estamos viendo también, por ejemplo, aquí podemos encontrar la distancia, pero sí que hay muchas influencias de la propia Magdalena que conserva la Cofradía del Consuelo, que la podemos ver cada Jueves Santo en el Misterio del Cristo de la Misericordia. Son obras interconectadas entre ellas en el salto del tiempo, porque estamos en el siglo XXI y Ángel Sarmiento ha creado una obra de nueva composición total, pero sí que es importante rastrear cuáles son todos y cada uno de los precedentes del pozo cultural en la obra de Ángel Sarmiento. De todo esto encontramos una obra muy bien resuelta, muy bien trabajada, que a buen seguro hará la delicia del público, porque no están acostumbrados a ver este tipo de piezas. Quizás el crucificado pues, es una pieza más habitual en nuestro imaginario, pero encontrar una pieza tan grande, tan monumental, que se acompaña de la carabela, se acompaña del monte, del crucificado, etcétera, es algo que habitualmente no estamos acostumbrados a ver, con lo cual tenemos la oportunidad totalmente de nuevo aquí en el Puerta Oscura de estar al día de la noticia cofrade e imaginera totalmente de lo que está pasando en el contexto actual. De esta exposición en la Puerta Oscura en Málaga vamos a concluir este viaje apasionante en Sevilla. Y lo vamos a concluir acompañando a nuestra Madre Iglesia. Lo vamos a concluir con Manu Lamprega, que tuvo la oportunidad de entrevistarse con el arzobispo de la diócesis de Sevilla. Con él trataremos los temas de mayor actualidad y de mayor calado en la capital hispalense. También recordaremos ese Congreso de Piedad Popular que tuvo lugar el pasado mes de diciembre de 2024. Pues nada, Manu,
todo tuyo esta parcelita de gloria con Monseñor. Aquí, en la casa de todos los fieles hispalenses, de toda la archidiócesis de Sevilla, nos vuelve a recibir, como cada inicio de Cuaresma, de manera amable, de manera gentil, el arzobispo de Sevilla, Monseñor don José Ángel Saiz Meneses, a quien le agradecemos enormemente que nos abra las puertas de la casa de todos nosotros y donde tan a gusto nos sentimos. Don José Ángel, muy buenas y muchísimas gracias por atendernos. Estáis en vuestra casa, por lo tanto, bienvenidos. Muchísimas gracias. Pues debemos empezar, evidentemente, haciendo un breve balance, ¿no? Una breve síntesis. Vamos camino ya, si no me fallan los cálculos, de los casi 4 años aquí en la sede de la ciudad de Sevilla. ¿Qué balance hace de su ministerio en estos casi 4 años? Pues un balance muy, muy positivo. La verdad es que al llegar no tuve un periodo de adaptación, sino que la adaptación fue automática porque el ritmo pastoral de esta archidiócesis es tan trepidante que a poco que entres y te dejes llevar, pues ya vas haciendo una inmersión ciertamente poderosa. Aquí la secularización ha avanzado menos que en otros lugares de Europa, por lo tanto la fe se vive más a flor de piel y en la calle las iglesias están llenas todavía. Y el balance pues es muy positivo en todos los sentidos. Hablamos de las hermandades porque, en efecto, ha estado el Papa y Roma muy atentos a todo lo que ha sucedido en Sevilla en estos últimos meses, ¿no? Acerca del Congreso, la procesión de clausura, ¿no? Decía Monseñor Edgar Peña en una de las ruedas de prensa al inicio del Congreso que le había sorprendido gratamente no solo la participación de todas las comunidades, ¿no? de los jóvenes en las hermandades y demás, sino la vida y el eje vertebrador que suponen para la sociedad, ¿no? No sé si ahora la Iglesia está por fin, ¿no? De alguna manera ya lo hacía, ¿no? Pero ahora con más intensidad poniendo el foco en esto de las hermandades como un vehículo de atracción de fieles y sobre todo de mantenimiento de la fe en la sociedad. Bueno, posiblemente se vaya descubriendo, se vaya haciendo cada vez más presente, se vaya poniendo en valor esta realidad de las hermandades. Claro, al Congreso vinieron 4 prefectos de dicasterios romanos y como enviado especial del Santo Padre, Monseñor Edgar Peña, que es el sustituto de la Secretaría de Estado, el número 3, hablando en estos términos así coloquiales. De hecho, pues por explicar un detalle, en la Jornada Mundial de la Juventud más reciente, la de Lisboa, un obispo auxiliar de Sydney, que estuvo allí, yo lo conocí allí, luego estuvo aquí y estuvo hasta el día de, bueno, en la fiesta patronal nuestra, estuvo en la procesión, luego tuvo que irse enseguida a coger el avión y estuvo aquí varios días, aquí estuvo hablando conmigo y visitó varias hermandades porque él quiere implantar en Sydney las hermandades. Es decir, que hoy día ya, claro, hermandades hay por todo el mundo. La exuberancia de vida de aquí ya no es igual en todo el mundo. Yo un día me salió también la expresión, y creo que nadie la discute, que Sevilla es la capital mundial de las hermandades, no de la piedad popular, que es un concepto más amplio, pero de las hermandades, porque no hay ninguna diócesis en el mundo que tenga 700 hermandades. Al fin y al cabo eso también viene a colación de un tema, ¿no? Muy recurrente entre los círculos cofradieros. Evidentemente, tantas hermandades, ¿no? Que van cumpliendo sus efemérides, sus aniversarios, que hacen una labor extraordinaria, ¿no? Con sus obras sociales y demás. El calendario, naturalmente, pues se puebla, ¿no? De un mayor número de actos. No sé si existe esa verdadera percepción, porque tirando de historia vemos algunos años, ¿no? Cuando las misiones del 65, que hubo tantas imágenes en la calle. No sé si esa percepción verdaderamente existe o es una herramienta necesaria todo esto de, por ejemplo, ahora la Pastora de Santa Marina, que está en Tres Barrios haciendo una labor extraordinaria, la Esperanza de Triana, que estará en el Polígono Sur, ¿no? Esto de las extraordinarias de verdad es algo que
nos deba concitar un debate tan descarnado o es algo puntual? No sé por qué, pero esperaba esta pregunta. Me lo he imaginado, pero... Esta es ahora la pregunta del momento. Sí. Pero te aseguro que para mí no es el tema del momento de reflexión. Hace bastantes meses que este tema de las extraordinarias o de las coronaciones canónicas ya lo tengo muy presente y lo vamos reflexionando y lo vamos considerando. Lo que pasa es que las cosas no se hacen de un día para otro, de imprevisto, porque es una voz que llega. Hay otras voces que dicen, pues no, está bien tal y como está. Hay diversas opiniones, pero ahora una corriente de opiniones es esa, que hay exceso de procesiones extraordinarias. Yo voy repitiendo lo mismo, es decir, en el término medio está la virtud, en el término medio está la virtud, y hemos de encontrar el término medio. Cuando llegué aquí, claro, estábamos saliendo de la pandemia, quizá después de 2 años comprimidos, pues hubo como una eclosión de manifestación externa de esa vivencia y de esa piedad popular, o también es porque estamos en un ciclo que todo el mundo quiere. Eso va por ciclos a veces. Lo cierto es que en el término medio está la virtud. Hemos de procurar alejarnos del exceso y también del defecto, de la escasez o de la penuria. Eso no es tan sencillo después en la vida, pero esto pasa en todos los órdenes de la vida. ¿Qué hemos de hacer ahora? Bueno, pues aplicarnos y buscar lo mejor. Yo lo que intentaré buscar es lo que sea mejor para cada persona concreta, para cada cofrade, para cada fiel, lo que sea mejor para las hermandades, lo que sea mejor para la ciudad y para la ciudadanía y para la Iglesia. En esa búsqueda y en ese trabajo, bueno, pues nos hemos de empeñar todos sin querer nadie imponer sus criterios o sus opiniones o sus valoraciones, sino buscar el bien de todos. Y en eso pues estamos ya aplicándonos y entre otras cosas a eso nos ayudará el Observatorio de la Piedad Popular, que es la 7ª conclusión práctica del Congreso de Hermandades y Piedad Popular. Un par de ellas más y ya vamos terminando. Naturalmente, en esto de las hermandades, ¿no? Los grupos humanos, como es natural, surgen disparidad de opiniones, pueden surgir también a veces conflictos, ¿no? Una querida hermandad de la Semana Santa, ¿no? Que pues ahora está intentando recuperar, ¿no? Esa estabilidad. No quiero que me valore esa cuestión, sino que le envío un mensaje o una reflexión a aquellas personas que a lo mejor, creo, erróneamente buscan en las hermandades una posición de falso poder. Decía un compañero suyo que a las hermandades vamos a servir y no a servirnos, ¿no? ¿De qué manera los representantes de las hermandades pues pueden actuar acorde a lo que nos pide el Evangelio y lo que nos piden las reglas de nuestras hermandades para alcanzar consensos? Dentro de la antropología que es natural que surjan conflictos dentro de grupos humanos tan grandes. Sí, en cualquier grupo humano surgen conflictos y en cualquier grupo humano pues hay problemas que se deben resolver. Sevilla es que 700 hermandades, aquí hay un delegado para hermandades y cofradías, un delegado episcopal, y otro para cuestiones jurídicas de hermandades y cofradías. Claro, con 700, ¿cómo no van a surgir cuestiones? Las hermandades son como familias y dentro de las familias surgen también discrepancias y problemas y, bueno, pues que hay que resolver. La primera comunidad cristiana en Jerusalén, cuando surge un problema porque había quejas, porque las viudas y huérfanos de los miembros de la comunidad de procedencia griega recibían menos atención que los de procedencia hebrea y ya surgen los primeros problemas. ¿Qué hacen los apóstoles? Pues oración, pidamos al Señor que nos ilumine, al Espíritu Santo que nos ilumine para resolver el problema, oración y diálogo. Y hablamos. Esa recomendación sigue siendo actual y sigue siendo vigente. Pues cuando hay problemas hay que dialogar,
hay que dialogar de verdad, porque a veces estamos dialogando y no se le escucha al otro, Exacto. sino que ya Estamos se está verborreando pensando. más Sí. que dialogar. Entonces, dialogar, escuchar, hacer ejercicio de empatía, ponerse en el lugar del otro para poderlo entender y para poder encontrar un camino común, dialogar. Luego pedirle al Señor la gracia de resolver estas cosas que a fin de cuentas a nosotros nos cuesta tanto. Eso por un lado. Y después, eso para resolver el conflicto. Y como actitud, evidentemente, actitud de servicio. Vamos allá porque la autoridad en general, pero sobre todo en la Iglesia, es que nos lo dice Jesús, dice, entre vosotros estoy como el que sirve. No he venido a ser servido, sino a servir. Si eso lo dice el Señor, el Hijo de Dios, Dios verdadero, pues ¿qué pretendemos nosotros? ¿Ir a que nos sirvan, a aprovecharnos? ¿O ir a que se desarrolle un poquito más nuestro ego? ¿O ir a caer en el orgullo o la vanidad? No. Si nuestro Señor, que es la segunda persona, el Hijo eterno de Dios, que se encarna y se hace hombre, y se hace humilde, y es humillado hasta la muerte y muerte en cruz. Este es nuestro modelo. Y María Santísima, que recibe la misión más importante de la historia de la humanidad, pero asimismo se define como la esclava del Señor. Esos son nuestros modelos. Entonces, a cuenta de nuestro Señor, hemos de imitar al Señor y a María Santísima. Y eso nos lleva a vivir en humildad y a vivir en sencillez y en espíritu de servicio y de dar la vida por los demás, comenzando por la hermandad, el que tenga responsabilidades en la hermandad. Esa es la actitud que hemos de vivir desde el Santo Padre hasta el último bautizado de esta mañana. Entonces, se trata de... Esto es la Cuaresma. Esto es la Cuaresma. Preparar las cosas muy bien, preparar los pasos muy bien, preparar todos los elementos externos muy bien, pero mucho mejor todavía preparar el corazón y pedirle al Señor la gracia de la humildad y ponerla en práctica. Y después ya está. Estos asuntos que hay de hermandades, pues son problemas de familia como hay en todas las familias. Se resuelven y adelante, a seguir el camino. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Para reflexionar siempre las palabras de Monseñor. Interesantes las declaraciones que consiguió nuestro compañero Manu Lamprea sobre la salida extraordinaria, sobre el caso de los panaderos, sobre el Congreso de Piedad Popular y las conclusiones que sacó la capital hispalense para su Semana Santa pues con Sevilla. Nos despedimos hoy deseándoles que tengan un gran fin de semana de Cuaresma, una gran semana y sobre todo esperando vernos el martes en cada uno de los sentir cofrades que tiene esta casa, en PTV Sevilla, PTV Málaga, PTV Córdoba, PTV Granada y en la programación especial y cita que no debe fallar en el calendario, los viernes de día 11 con Andalucía en Cuaresma. Mientras tanto, buenas noches.